Señores, saludos a todo el que a partir de este momento se pone en contacto con nosotros. Miren, yo cada vez que tengo la oportunidad de verlo, me siento súper identificada con lo que hace, con lo que él es como persona, tranquilo, sosegado. Eso es lo que como que irradia mucha paz y tranquilidad. Algo poco usual en políticos. Y tú dices, pero no parece. De la gente que está en la política, pero de la gente sana y decente, y que uno como que percibe eso. El doctor Fidias Aristi nos honra con su presencia y nos sentimos súper contentos de que haya aceptado la invitación a este espacio. Muchas gracias, Miosoti. La honra es mía, yo muy complacido y además muy honrado por tus palabras. Me siento profundamente comprometido con ellas, con tu labor, además, que por igual la sigo siempre, y te felicito por tu valentía y por tu mensaje de bien para esta sociedad que tanto necesita ser transformada y que solo puede ser transformada a través de personas como tú. Doctor, hemos visto muchas declaraciones que han salido en los diarios de circulación nacional hablando de las rutas, de República Dominicana como ruta de la droga, del transporte de droga, de la que pasa por aquí y que va a otros puntos en Centroamérica y Suramérica. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo nosotros como país, como nación? Bueno, yo he venido diciendo desde hace ya varias semanas, quizá en los últimos meses, que se ha producido una multiplicidad, si se quiere, en el trasiego de sustancias estupefacientes, de sustancias adictivas a través del Caribe. Eso viene como consecuencia de la política norteamericana de los últimos 2 años, implementada por el presidente Obama, en el sentido de fortalecer lo que él llama la institucionalidad en Centroamérica y protegerse lo más que pueda de la frontera mexicana. Desde el punto de vista de los intereses norteamericanos, eso es perfectamente comprensible, y si se quiere, desde la óptica de una respuesta a aquel gran diluvio de emigrantes, incluyendo niños, que iba de Centroamérica hacia Estados Unidos, que conmovió a la sociedad norteamericana y específicamente que puso en tela de juicio la política de derechos humanos del predicamento del presidente Obama. Ellos quisieron dar una respuesta en cuanto se refiere a ingreso de bienes de su presupuesto hacia Centroamérica y hacia esos países centroamericanos, casi fundamentalmente Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces, en ese sentido, ellos fortalecieron y hicieron una promesa, no sé si esa promesa se ha convertido en realidad, de unos $1.000 millones. Eso implica sustraer recursos a la lucha y a la ayuda que se le hace a Colombia, fundamentalmente, que tiene repercusiones en el narcotráfico. Nosotros pasamos, lo dije hace varias semanas, nosotros pasamos, conforme a las declaraciones suministradas por autoridades fundamentales de Estados Unidos, de un 5 a un 6% de la droga que entra a Estados Unidos, que pasaba por el Caribe, a un 16%, lo que implica triplicarla. ¿Qué significa y qué repercusión tiene eso para nosotros? Bueno, pues lógicamente que el narcotráfico va a buscar nuevas y mejores y más activas fórmulas de penetración de nuestras instituciones, del funcionariado público, porque todo ese paso implica cada día un alto grado de componenda y de complicidad de civiles y de parte del funcionariado que se corrompe para que pueda llegar esas drogas hacia Estados Unidos y hacia Europa, que son los 2 grandes mercados. Entonces, nosotros hemos pasado
a hacer un tráfico importantísimo hacia ese gran mercado consumidor. Mientras existe el gran mercado consumidor de Estados Unidos y de Europa, y nosotros estemos ubicados donde Dios nos ha ubicado, nosotros tenemos necesariamente que tener pleno cuidado. La cocaína fundamentalmente proviene de Sudamérica, de Colombia. La marihuana de México. Los dos grandes productores de marihuana en el hemisferio son México y luego Paraguay. Paraguay tiene frontera con Brasil. Brasil es un altísimo consumidor de marihuana y entonces esa marihuana es muy difícil que transite más allá de Brasil. Es innecesario en términos económicos, comerciales. Ahora, la de México, sí. Ahora, ¿qué resulta? Que 20 o más estados de los Estados Unidos, de los más poderosos económicamente, de los más desarrollados y de los más consumidores, han despenalizado la marihuana. Entonces ellos van a producir su propia marihuana. ¿Qué van a hacer con su marihuana los mexicanos? Bueno, van a tratar de penetrarla a través de otros mercados. Ahora, la cocaína, tal y como acaba de decir la semana pasada el subsecretario Arriaga, nosotros transita por nuestra zona del Caribe. En consecuencia, República Dominicana, Haití, que son los países con más alta población en el Caribe, cada uno tiene alrededor de 10 millones de habitantes, transitan unas 60 toneladas. Ahora, ¿qué significa eso? Nosotros en el año 2014, de acuerdo a la Dirección Nacional de Control de Drogas, en zonas internacionales y en territorio dominicano hicimos una incautación alrededor de 10 mil toneladas. ¿Qué significa eso? Que hubo un paso de unas 70, ¿sí? Si las matemáticas no se equivocan, para utilizar una frase de mucha recordación. Eso implica, Miosotis, no solo que está pasando más droga, sino la posibilidad de que también se quede más droga, obviamente. ¿Por qué? Porque el pago de ese peaje es a través de droga. Ahí va. Decirlo los datos, perfecto, porque las palabras salen y se la colocan en los periódicos, y entonces ya la gente, ay, pasó ese día, ese periódico es viejo, ¡fua! Y esos datos tan alarmantes lo manejan las autoridades dominicanas. ¿Y sobre qué base entonces se está mirando el panorama? ¿Qué se puede hacer con relación a eso? Bueno, la Dirección Nacional de Control de Drogas, por suerte, en los 2 últimos años, en la gestión, fundamentalmente, lo viene haciendo desde hace algunos años, pero fundamentalmente la gestión del general Zufrón Velázquez ha arremetido contra el microtráfico. El microtráfico había, si se quiere, haber sido puesto como una segunda línea de acción, dado que teníamos los grandes embates para el control del macrotráfico. El general Zufrón Velázquez, y que es un gran conocedor, porque está en la dirección desde hace muchos años, ahora como presidente, y tiene un equipo formidable, ha hecho una gran labor en la labor del microtráfico. El microtráfico no era tan atacado como lo ha sido hoy. La información que suministró el 29 de diciembre del año de 2014, la Dirección Nacional de Control de Drogas arrojó el apresamiento y sometimiento a la justicia de 26.692 personas. Miosotis, eso significa 72 personas diarias. Ay, mi madre. Nosotros pasamos de 1988 a 2006, el promedio diario era de 9 personas. Y ahora subió a 72. A 72 personas apresadas y sometidas. Lo que quiere decir que ha habido
una embestida también contra el microtráfico. De acuerdo a las estadísticas que nosotros disponemos en la zona, por ejemplo, de la provincia y quizá del país, donde hay una mayor percepción, la percepción es un elemento subjetivo, eso lo sabemos, pero donde hay una mayor percepción de la circulación de sustancias adictivas es en la zona de Santo Domingo Oeste, en el sector Santo Domingo Oeste. Ahora bien, las drogas es un fenómeno que está afectando y que está llamado a afectar a todos los sectores sociales. Por eso es necesario que se involucren la familia fundamentalmente y las escuelas. ¿Por qué? Porque también el sector que más afecta, que más inclinación tiene al uso y al abuso de sustancias es el sector juvenil. Entonces nosotros tenemos una población de jóvenes altamente significativa, que tiene necesariamente que ser protegida a través del conocimiento de los daños que producen estas sustancias. No obstante, esas estadísticas tan alarmantes que hemos suministrado no produce daños tan altamente significativos como en otras sociedades, porque existe una percepción de riesgo también muy alta, por suerte, en gran parte de nuestra juventud sobre los daños. Pero también debemos significar lo siguiente, también tenemos que significar que una inmensa parte de nuestra juventud es pobre y hasta muy pobre. ¿Qué significa esto? Menor poder adquisitivo de esas drogas. Entonces, ¿cuál es un problema que nosotros tenemos que enfrentar de manera muy resuelta? Los inhalantes. Porque los inhalantes, que son elementos volátiles, vapores, son sustancias que se adquieren de manera legal. De manera legal. Doctor, esa teoría que dice, si sacan la droga de los barrios, ahí sí se prende todo, por todos lados en el país. Pues hay mucha gente en los barrios que se sustenta del negocio del microtráfico. Eso es innegable como consecuencia por el informe de UNICEF. Habla de un 47% de jóvenes en condición de pobreza. Otras informaciones hablan de un 35%. La cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan es alta. Ya vimos, hace apenas 2 años, vimos el caso de Gilbert en la zona de Herrera, en la que muchas madres hablaban de que ellos le ayudaban en sus enfermedades, de que le ayudaban en le compraban su receta. Y vimos un titular a 5 columnas en uno de los periódicos de circulación nacional, donde muchas señoras de Elías Piña oraban para que Quirino volviera. Es decir, estamos frente a una situación también social acuciante que no puede ser dejada y que no puede ser soslayada. Frente a eso, el gobierno está dando una gran respuesta a través de el sistema educativo. La expresión de Martí de que solo nos hace libre la educación, hoy tiene más vigencia que nunca, porque jóvenes que estén deambulando, jóvenes que no estén en educación, o jóvenes que al llegar a sus hogares no tengan comida, no tengan los alimentos y en consecuencia no puedan ir mañana y dejan de ir y desertan, son caldo de cultivo para las pandillas y para estas actividades. Entonces tenemos los inhalantes, pero además tenemos, Miosotis, y es algo a lo que quiero hacer especial énfasis en tu programa. Las sustancias químicas, los tranquilizantes, de acuerdo a los trabajos de investigación de que disponemos, tienen un mayor consumo que la droga tradicional de mayor uso, que es la marihuana. Los tranquilizantes tienen más uso,
que la marihuana mismo, y ni se hablar que de la cocaína. Y cuando usted, porque esto es muy importante, cuando usted habla de los tranquilizantes, porque regularmente eso no está regido, que eso no lo puede ir a comprar todo el mundo, eso no está regulado. Bueno, efectivamente, sin receta médica. Exactamente. Primero, sin receta médica. Segundo, están las llamadas, esas farmacias que ahora hemos visto, por suerte, que la Procuraduría General de la República ha tomado iniciativas muy loables. Primero, porque es posible que la criminalidad haya hecho uso de algunos de estos negocios llamados farmacias para la desviación de sustancias. Pero además aprovechando... ¿Para venderlo a través de las farmacias? Sí, naturalmente. Pero ¿cómo? ¿Y tan grave está, bueno, doctor? Es que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es un organismo de la ONU, hace énfasis, y nosotros todos los meses hacemos envío de los requerimientos que tiene el país. Cada país miembro de la ONU tiene que hacer un envío, y nosotros lo tenemos que hacer a través de las informaciones de aduana y de salud pública de los fármacos que pueden ser desviados. Claro, si usted instala un laboratorio, usted dice que es para tal o cual fármaco que es legal. Ahora, cuando estamos hablando de que hay farmacias que han incursionado en acciones delictivas y hay hay laboratorios, porque hay un señor sometido, un político sometido, un dirigente de un partido sometido. El señor Cruz. El señor Cruz, por fármacos vencidos. Nosotros hemos siempre insistido, en la medida en que nos ha sido posible, de que no solo se procure ver si se trata de fármacos vencidos, sino también si el uso de ese laboratorio ha servido para desviar sustancias. Y si esos fármacos vencidos tienen las sustancias para las cuales fueron importadas, o las sustancias importadas fueron desviadas a otros rieles. Y no se trata solo de fármacos vencidos, sino fármacos que carecen de esas sustancias, y esas sustancias que son sustancias limitadas y son sustancias restringidas, han ido hacia otro mercado, nacional o internacional. Doctor, pero da hasta mucha pena decirlo, pero a ese señor le cambiaron las medidas, le variaron las medidas de coerción. Bueno, entonces, aquí no hay una voluntad política que diga que eso se quiere cambiar. Bueno, el Ministerio Público ha hecho su gran labor. La Procuradora Fiscal del Distrito Nacional ha hecho una investigación y ha sido vehemente, ha sido insistente y ha sido, como lo es siempre, altamente responsable contra esta criminalidad. La Procuraduría General de la República encargó a uno de sus ministerios públicos especialmente para el caso de las farmacias, porque se trata de un aspecto muy sensible, Miosotis, en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque mucho de eso que se habla de la despenalización tiene que ver en gran medida con la sustitución, tiene que ver mucho con la sustitución de sustancias alucinógenas de origen natural por sustancias alucinógenas sintéticas. Es decir, que produzcan los mismos efectos trastornadores frente a la persona, especialmente frente a nuestra juventud, pero que procedan de grandes capitales farmacéuticos. Y eso hay que denunciarlo, y eso hay que enfrentarlo a tiempo. Y las autoridades tenemos que estar prestas al conocimiento profundo de estos nuevos debates que pueden ser centralizados quizás en una óptica y cuyos fines son absolutamente diferentes. Cuando uno ve todo esto, doctor, se va al titular que sale hoy del periódico El Día, donde habla de Oreganito.
Usted sabe que Oreganito fue herido hace unos días en una plaza comercial en la parte céntrica. Y dice así textualmente, dame modos para decirle exactamente como dice el título, para no ponerle una palabrita ni otra. Dame el periódico El Día. Mírenlo aquí, para que ustedes vean. Dice así. República Dominicana carece de orden para incautar bienes de Oreganito. Y yo le pregunto a usted, con la experiencia que usted tiene, hoy después que extraditan a una persona y lo mandan y lo juzgan allá en los Estados Unidos, no ceden los derechos las autoridades dominicanas. ¿Cómo ahora están hablando de los bienes de Oreganito? Miosotis, yo creo que fue en este programa cuando por primera vez yo llamé la atención en el sentido de que las extradicciones se han convertido en un elemento de impunidad y un elemento favorable a la criminalidad. Y además se ha convertido en un elemento de cuestionamiento de la institucionalidad y especialmente de los tribunales dominicanos. ¿Por qué? Porque tan pronto se produce la extradición, el Estado dominicano está renunciando a la capacidad persecutoria de las acciones criminales y de los bienes derivados de la acción criminal de esos señores. Entonces esos señores ven como un formidable negocio. ¿Por qué? Porque la criminalidad es una actividad que se rige también por leyes del mercado. No solo se rige por leyes del mercado, sino que, como bien lo han expresado economistas de la categoría de Milton Friedman y de Gary Becker, que son premios Nobel internacionales en materia de economía, existe la economía del crimen y la criminalidad establece sus costos. Y si usted, por hacerse tan multimillonario, le cuesta 4.6 meses de prisión, entonces es un gran negocio. Es un gran negocio que tiene consecuencias nefastas. ¿Para cuál sociedad? ¿Para la norteamericana? No, para la sociedad dominicana, para los estudiantes de las universidades y para los estudiantes pobres y no pobres de República Dominicana, que tienen que hacer tremendos esfuerzos, que tienen que levantarse temprano, que tienen que trasladarse a pie, que tienen que trasladarse en guagua, a los que tienen el privilegio del metro, y tienen que hacer esfuerzos extraordinarios, ellos y sus padres, para educarse y para trabajar, y entonces por 4 y 6 meses de prisión en una prisión norteamericana que es privilegiada en relación incluso a las casas de muchos de esos jóvenes, entonces viene a disfrutar de toda esa riqueza. ¿Por qué? Porque entonces allí todo cuanto puedan informar tiene como recompensa el venir a disfrutar de esos bienes. Y eso constituye, eso, para hablarlo en un lenguaje llano, constituye una bofetada a la sociedad dominicana. ¿Lo lograremos como país entonces cambiar todo eso? Estamos llamados y obligados a hacerlo. Estamos llamados y obligados a hacerlo. Para hacerlo necesitamos instituciones fuertes. Instituciones fuertes que nos permitan decirle a Estados Unidos, en el marco de una buena relación, pero una buena relación implica una relación de derechos de ambas partes, y el pleno conocimiento, la absoluta convicción de saber que el daño, si bien es cierto que el envío hacia Estados Unidos implica producir muchos daños en muchos de los jóvenes norteamericanos, aquí tiene un daño altamente significativo, porque aquí se conocen los orígenes en las barriadas de esos mismos jóvenes y las ostentaciones de riqueza y los efectos que tiene en los jóvenes y en todas las personas de la barriada, esos cambios tan significativos en términos económicos, con un esfuerzo criminal como es el del narcotráfico. Señores, queremos agradecer nosotros aquí como equipo la presencia del doctor Fidies Aristi. Siempre para nosotros es un placer, doctor, conversar con usted. Gracias, Miosotis. Señores, ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad.